a preguntas y respuestas y le damos la palabra a Liliana Noble, quien hizo esta pertinente pregunta el 17 de abril. Se lo merece. Hola, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Lo siento. Doctor Gatell, yo quisiera preguntarle si en este momento en el que está temblando y todos salimos espantados porque conocemos la vulnerabilidad del país y de esta zona en la que está México, y si de pronto, no sé, me encuentro a Alex y yo estoy muy vulnerable y aún sabiendo, o en ese momento no recuerdo que él tiene COVID y nos abrazamos y ya después, yo estoy en riesgo de haberme contagiado de COVID. No sé si esto pudiera haber pasado en algún momento hoy en este día. Y mi segunda pregunta es, a las personas que cuidan en casa a estos enfermos de COVID, ¿había que darles algún tratamiento profiláctico para evitar, se puede, para evitar que estén en riesgo de contagiarse, o la prevención secundaria sería el lavado de manos y la utilización del cubrebocas y el aseo de la habitación del paciente? Gracias. Muchas gracias, Liliana, por refrendar y extender estos cuestionamientos. Hoy, por cierto, nos dimos cuenta que la creatividad en las redes sociales es también un elemento útil en la comunicación. En menos de 1 minuto y medio después del sismo ya circulaban memes diciendo que extenderíamos la cuarentena o que se reinicia la cuarentena porque todos habíamos salido al evacuar nuestros edificios. No es el caso, no es el caso. Pero ciertamente, en la medida en que haya personas, que las hay, que estén en sus domicilios con COVID leve, no debería haber una persona con COVID grave en su domicilio, tendría que estar en los hospitales. Y ante la eventualidad, que no ocurrió hoy, afortunadamente, como ya nos relata el doctor Cruz Vega, pero de que pudiera necesitarse evacuar un hospital, uno o más hospitales, no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Entonces, ya sea desde el domicilio o desde el hospital, concurrimos o podemos concurrir al evacuar por razones de seguridad, recordando siempre no correr, no gritar y no empujar, hacerlo en una forma ordenada, siempre siguiendo las indicaciones cuando éstas existen de las brigadas de protección civil y reuniéndonos de manera ordenada en los sitios designados para ello. Pero es una reacción natural ante una situación que se percibe amenazante y que puede generar pánico, desconcierto, abrazarnos. Y esto, desde luego, nos puede llevar a contagiarnos de COVID si hay una persona que está con la enfermedad activa y hay otra persona que está sin la enfermedad. Por eso, el 17 de abril respondí eso y lo respondo hoy también. Lo procedente es, al evacuar, no hay que diferirlo, hay que evacuar, porque esto en materia de pocos segundos o minutos tiene que resolverse que las personas estemos en un sitio seguro. Hay que evacuar. Si se tiene a la mano, que sería lo deseable si hay una persona con COVID, un cubrebocas, debe ponerse el cubrebocas, evacuar de manera ordenada y mantenerse a sana distancia. Es hasta cierto punto inevitable que pudiera haber una reacción emocional que nos lleve a abrazarnos. El riesgo existe, tampoco es un riesgo instantáneo, depende qué tanta cercanía y la duración de la misma, pero aún ahí todavía se puede ejercer cierta sana distancia si alejamos nuestras caras. Uno se puede abrazar así del ladito y procurando no besarse, desde luego, que es el máximo acercamiento entre las caras. Esto ya ocurrió y hay que regresar al edificio. Regresando, hay que lavarse las manos, todas y todos. Regresamos al edificio y ciertamente pudo haber existido algún contagio y entonces estamos con la expectativa de que en los siguientes 14 días o 7, que es el periodo de incubación, una persona pudiera desarrollar los síntomas. Cuando ya lo vemos en términos poblacionales y en respecto a esta comunicación pues humorística que se transmite en los memes, no consideramos que la reunión de personas que fue mayormente en el trayecto del sismo, la zona centro o desde el epicentro en la costa de Oaxaca y hasta la zona centro, los encuentros que pudiera haber, no consideramos que sean tan numerosos que cambien significativamente el curso de la epidemia. Quizá en algunas localidades veamos un incremento de casos, pero no pensamos que pudiera ser
la situación apremiante. Respecto a tratamientos, solo para dejarlo claro, desafortunadamente no existen tratamientos específicos para COVID, ni tampoco medicamentos profilácticos para COVID-19. Muchas gracias, Juan Hernández y Araceli Aranday, de Canal 11. Alejandro, usted. Carlos, usted. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Cantón. En específico, precisamente este mensaje que nos deja el sismo, también lo podemos comparar con otros fenómenos naturales, como lo que es en este caso las tormentas, lo que es las inundaciones. No sé si exista ahorita algún protocolo, abierto al público precisamente, para que estemos enterados precisamente de lo que debemos de hacer. Ahorita ya hablamos del sismo, pero por ejemplo en naciones creo que ya había tocado el tema, pero también ventarrones, todo ese tipo de problemáticas que de alguna manera ahorita no sabemos si estamos preparados. Ahorita que lo mencionaba el doctor, de que nos agarraron dos contingencias, la primera la sanitaria y la otra en este caso el sismo. Y bueno, también recordando este meme de Calderón, temblaba, salían todos corriendo, alguien estornudaba y todos se metían corriendo. Entonces, estamos preparados precisamente para este tipo de situaciones. Gracias. Gracias. No sé si quisieran, doctor. Yo diría nada más un marco general. Nuestra Coordinación Nacional de Protección Civil es una institución que considero sumamente robusta y, como decía el doctor Cruz Vega, también es motivo de orgullo. Esta coordinación se estableció precisamente a partir de los sismos de 1985, que fueron un parteaguas de la preparación ante emergencias en México. Hoy hubiéramos querido que nos acompañara aquí en la sesión nuestro muy querido y apreciado amigo y colega, licenciado David León, quien es el titular de la Coordinación de Protección Civil, precisamente por su encargo. Como pudieron constatar, él estuvo hoy al frente de la respuesta o de la reacción ante esto. El presidente interactuó varias veces al día con él y está él ahorita integrando todo el material para la reunión de las 20 horas con el presidente respecto a COVID. El saldo es blanco. Tuvimos lamentablemente en el estado de Oaxaca un reporte de 5 personas que fallecieron, pero en general es un saldo adecuado para lo que se puede esperar de un sismo de esta magnitud. Y entonces sí estamos preparados, tenemos múltiples frentes de preparación en cada uno de los detalles ante los distintos tipos de catástrofe o contingencia que puede haber. Terremotos, incendios, huracanes, tornados, lluvias e inundaciones, deslaves, actividad sísmica, etcétera, por mencionar algunos. Una pieza que me gustaría comentar es un área de oportunidad para esta preparación que lleva todos estos años, es precisamente las contingencias puramente sanitarias, las epidemias, las pandemias. Y por esa razón, conscientes de ese reto y habiendo vivido la experiencia de 2009 con la pandemia de influenza H1N1, identificamos que en la presente administración nos hacía falta crear un centro nacional para emergencias en salud que se enfocara precisamente a coordinar las capacidades de preparación y respuesta y recuperación frente a emergencias puramente sanitarias, que no implican destrucción de la infraestructura física, y que este centro estuviera íntimamente ligado como parte del Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias, el Centro Nacional de Emergencias, que coordina la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y desde luego es indeseable que nos haya llegado una pandemia como COVID-19, pero ya, por eso hemos dicho una y otra vez, la teníamos identificada este tipo de escenarios, y desde enero de 2019 empezó entonces el proceso de preparación para establecer este centro que, insisto, coordina el doctor José Luis Salomía. Él es nuestro representante de la Secretaría de Salud en la coordinación, en el Comité Nacional de Emergencias. Doctor Cruz Vega, sí, por favor. Yo refuerzo algo de lo que ya planteó el doctor López-Gatell. Después de esto se creó en 1986 y en realidad son pocos años los que hemos tenido como país para prepararnos bien, y el nivel de preparación es bastante bueno.
yo les preguntaría, estos simulacros a veces lo hacían mejor los niños de escuela primaria, y luego los adultos fuimos aprendiendo poco a poco a tomarlo en serio, con disciplina y con alto nivel de formalidad. Yo me quiero referir a otro punto que hoy me sucedió. Yo creo que a muchos de nosotros nos sucede cuando hay un sismo, piensan en la familia. Y para poder mitigar esa angustia que se genera de manera natural, les quisiera invitar a que hagan simulacros familiares. Por ejemplo, si alguien vive en un edificio de varios pisos, haga su simulacro, calculen el tiempo que tienen en salir, tengan las llaves ya en la puerta, todo lo que van a ocupar que esté en la puerta, hagan el ejercicio, bajen con sus hijos, con sus familias. Si hay un anciano, igual vean cómo le van a ayudar en momentos críticos y les va a dar mucha seguridad, estén donde estén. Esto lo está promoviendo nuevamente, y de veras es un orgullo, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, que se llama Plan Familiar. Entonces, el Plan Familiar, además de aconsejar esto, incluye que tengan cerca de la puerta de la salida una bolsa, de preferencia de plástico, con los documentos importantes, que es el acta de nacimiento, pasaporte, lo que ustedes quieran, pero también no se les olvide los medicamentos que están tomando, porque los tienen en casa. Y luego, si no pueden regresar, son muchas horas para un diabético o para alguien que tenga una enfermedad crónica, para recuperar ese nivel, ese estándar que ya tenía con sus medicamentos. Y todo lo que crean que van a necesitar, además de la lámpara y todo esto que aconsejan. Entonces yo quisiera cerrar esto. Está bien, las instituciones lo hacemos muy bien, los simulacros, pero también nos llena de angustia el que la familia que le está sucediendo, y por favor hagan sus simulacros familiares y se van a sentir mucho más tranquilos. Muchas gracias, doctor Cruz Vega, y quisiera aprovechar la ocasión de lo que ha señalado el doctor en relación con su respuesta. ¿Estamos o no preparados? Siempre hay que tener esta idea en mente, pero como señala el doctor Cruz Vega, no se trata de que el gobierno o las instituciones se preparen solas, porque la mayoría de la población es la población, no quienes trabajamos en el gobierno. Y la preparación es un esfuerzo de todas y todos, es un esfuerzo de Estado. No se hace en un día y nunca acaba. Siempre hay que seguir preparándonos. Y es interesante porque se relaciona precisamente con la situación de COVID, cuando hablamos de la nueva realidad que enfrentaremos ante la circunstancia muy probable de que esta epidemia va a durar mucho tiempo. No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Y la preparación implica que sepamos vivir y convivir con el virus, que regresemos a nuestra nueva realidad, que cambiemos nuestras prácticas de vida en muchos sentidos, incluyendo la prevención y las prácticas higiénicas, la sana distancia, el lavado continuo de manos, el proteger el estornudo, el quedarnos en casa, el uso de cubrebocas en espacios cerrados en los que no se puede conservar la sana distancia, entre otras medidas. Desde luego, las instituciones tendrán que seguir trabajando en expandir las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud, que de por sí eran muy limitadas, después de 40 años de un desarrollo muy pobre, muy precario, de desgaste de una infraestructura física que no se mantuvo al día,
de una escasez de personal de salud de más de 240,000 personas profesionales de la salud. Así empezamos, no lo olvidemos, así empezó México en 2019 y así empezó México para responder a la epidemia de COVID-19. Entonces, seguimos trabajando y seguiremos expandiendo las capacidades del Sistema Nacional de Salud en los servicios humanos, en la infraestructura, en la profesionalización de los servicios humanos, en la cobertura, en la igualdad de distribución de estos servicios. Pero hay que prepararnos como población para saber vivir y convivir con una situación como COVID, como los terremotos, como los huracanes, como las inundaciones, como todas las eventualidades que nos vienen de afuera, pero que desafortunadamente no se pueden regular, programar, controlar y mucho menos evitar, pero sí se puede mejorar la respuesta que la sociedad tenga ante estas amenazas. Muchas gracias. Araceli Aranday, Canal 11, por favor. Gracias. Preguntarles también, los expertos ya estiman que habrá un tsunami en Huatulco, según las predicciones, que comienza poco a poco, es decir, lleva varias horas. La Secretaría de Salud está haciendo algo para revisar la infraestructura de esta costa para atender a la población que así lo requiera. Y sobre la salud mental, me gustaría saber en números si durante este día, se detonaron las llamadas al número de apoyo psicológico, y también preguntarle de qué manera puede el mexicano salir avante de todo esto, ¿no? Es una pandemia, está la influenza que ya va a entrar, están algunos brotes de dengue y ahora estamos en una zona sísmica, ¿no? Sobre la salud mental, si tienen pensado algunos consejos, además de la ayuda que ya puso la Secretaría de Salud para la población mexicana, que también está en crisis mental por esos acontecimientos. Gracias. Gracias, muy amable. Doctor Cruz Vega, ¿quiere comentar? Sí, José Luis. Solamente comentar en relación, la primera pregunta en relación al tsunami, ya la última información oficial, tanto de los equipos técnicos de la Marina en México como de los organismos internacionales, el principal de ellos el NOAA, que es el Instituto Nacional Oceanográfico de Estados Unidos, ya descartaron la posibilidad en este momento de la ocurrencia de un tsunami. Siempre cuando hay un evento sísmico que está cerca de las costas, siempre es un riesgo y se inicia un monitoreo puntual de los niveles del mar y las repercusiones. Sin embargo, en la medida que esto se va lógicamente controlando y nivelando, entonces se llega finalmente a descartar la ocurrencia, ¿no? Entonces, en este momento ya no es una posibilidad como riesgo. Sin embargo, continúan siempre el alertamiento a la población de decirle estemos atentos a posibles réplicas, sobre todo en las localidades cercanas a donde fue el epicentro, que eso sí más bien podría causar algún problema, y las primeras 24 horas siempre son importantes. ¿Infraestructura en donde hubo la réplica, en este caso fue en Oaxaca? Sí, es correcto. De hecho, lo primero que se activa inmediatamente sucede el sismo, justo como lo presentó a lo mejor el doctor Felipe Cruz Vega ahorita vuelve a comentar al respecto. La información que presentó él en su diapositiva es precisamente parte de ese monitoreo, así como hay un monitoreo para el Instituto Mexicano del Seguro Social. En nuestro caso también la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, el Área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres y el Centro de Contingencias de la Secretaría para COPAC también realizaron un monitoreo similar en todas las entidades federativas, sobre todo las que están en la región. Se comunican directamente con las áreas de urgencias y desastres de cada una de ellas, con las secretarías de salud en las entidades federativas, y hacen un monitoreo. Hemos tenido cortes cada hora desde que sucedió el sismo, actualizando los informes a través de los cuales se ha descartado la presencia de afectaciones a la infraestructura en salud o a personas en esas entidades, ¿no? Más allá de las que ya se comentaron. Me gustaría agregar que dentro del concepto hospital seguro hay algo que se llama EDAN, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades. Y hay 5 brigadas en cada uno de los hospitales con capacitación y entrenamiento, y hacen simulacros 2 veces al año.
¿Qué hace este grupo? Que hay una que es de fluidos y energéticos. No se nos olvide que en los hospitales se manejan gases medicinales que en un momento dado pueden ser un riesgo también. Entonces esta brigada va de inmediato, checa lo que tiene que checar, tienen un protocolo de seguridad, y hay otra brigada de seguridad y ellos tienen ingenieros, los de conservación, y es un grupo también ya con un entrenamiento especial para una evaluación rápida de los aspectos estructurales, que viene siendo la cimentación, las columnas, las traves, todo esto que representa seguridad. La estructura representa para un hospital el 50% de su seguridad. Entonces esto se hace una evaluación rápida, el EDAN, y conforme la van realizando, si encuentran una necesidad, pues la detectan de inmediato y a través de las plataformas informáticas la dan a conocer. Y es como nosotros nos damos daño. Y dicho sea de paso, el sector salud está muy bien comunicado. Hicimos frente a esta pandemia algo que no se debía hacer, lo ha dicho el doctor López-Gatell, darnos la mano. Pero resulta que nos dimos la mano con la red negativa y el CEBOET, y la verdad estamos funcionando de maravilla. Efectivamente, este es un elemento importante también, porque tradicionalmente los sistemas de información de las distintas instituciones de salud habían estado segmentados, cada quien tenía su base de datos, su sistema de información, y no había una comunicación fluida. Hoy estamos muy contentos de que existe una comunicación muy fluida, al grado que el intercambio de información ocurre en tiempo real. Esta red negativa originalmente se llamaba así, hoy se llama la red IRAG, con la que presentamos todos los días el informe de ocupación hospitalaria, y realizamos desde que empezó la fase 3, como uno de los objetivos principales, la vigilancia de la ocupación hospitalaria y la disponibilidad de camas hospitalarias. Nació precisamente de esta colaboración con el Centro Virtual de Operación en Emergencias, el CEBOED, que creó el doctor Cruz Vega, y el desarrollo de esa plataforma para la Secretaría de Salud, y están interconectadas. Ahora, sobre salud mental, qué bueno que lo menciona Araceli, quisiera volver a invitar en ocasión próxima a nuestros colegas de salud mental, la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez, quien es la titular, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, el doctor Juan Manuel Quijada, director de los servicios de atención psiquiátrica, y el doctor Gadi Sabiki, quien es el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Ellos son también un grupo muy competente y que trabajan coordinadamente junto con otras colegas y otros compañeros, y desde que empezó la epidemia de COVID en México, anticipábamos que iba a haber un fenómeno de afectación a la salud mental y social y emocional. Esto se puede expresar de múltiples maneras que ellos y ellas han comentado en otras ocasiones: estados depresivos o trastornos depresivos, la agudización de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, cambios en el estado de ánimo, reacciones de duelo, obviamente ante la pérdida de familiares o simplemente ante la adversidad que representa el tener un familiar enfermo o la percepción de una amenaza prolongada. Y hay varias intervenciones que se han hecho desde el inicio. Tengo aquí una lista, quisiera nada más de manera sintética comentarla a propósito de su pregunta, que agradezco mucho. Se integró desde el inicio un componente específico de salud mental en el Comando de Incidentes en Salud Pública, que es la unidad que coordina la respuesta a la emergencia en el sector salud. Se reactivó el Grupo Técnico de Trabajo en Salud Mental en Emergencias, que es un enfoque específico para articular institucionalmente con las instituciones públicas, con las organizaciones civiles. Participan 34 instituciones, 19 instituciones gubernamentales, 3 de la academia y 12 organizaciones profesionales y de la sociedad civil nacional e internacional. Se estableció una vinculación con Protección Civil y con la Escuela Nacional de Protección Civil y el comando del Centro Operativo para Atención de Contingencias, en este caso de la Secretaría de Salud, para integrar el esquema de primera ayuda psicológica a los primeros respondientes. Se publicaron los lineamientos en nuestro portal coronavirus.gov.mx, tenemos lineamientos específicos de salud mental y apoyo psicosocial durante COVID-19, que son
generales y para los hospitales psiquiátricos. Hay brigadas de salud mental para la atención del personal y para la atención específica del espectro autista. Hemos comentado tanto en la parte de niñez como en la parte de salud mental este tema. Hay un componente específico de salud mental en los lineamientos para personas con discapacidad y también para la población de niños, niñas y adolescentes. Hay planes que se establecieron y se instrumentaron de continuidad de operaciones en los centros de atención ambulatoria para adicciones, en los centros de salud mental estatales, en los hospitales psiquiátricos y en los centros integrales de salud mental, los 45 que hay en el país. Está disponible la Línea de la Vida, que es un centro telefónico de atención al público. Se habilitó y se entrenó al personal respondiente en el 911 y en el 800-0044-800, 800-0044-800, que es nuestro centro telefónico de atención a la ciudadanía. Hay varias otras, pero desde luego el componente de salud mental es parte de la respuesta a emergencias y lo hemos tomado muy en serio desde el inicio. Nos queda tiempo para una última pregunta. En justicia, Alejandro estaba en el orden y pues ustedes continúan mañana. A ver, quizás no nos dé tiempo de plantearla, espero no llevarme tanto tiempo por la respuesta. La primera es en relación a los tratamientos para los enfermos de COVID, en particular para aquellos que están en estado crítico. Ayer se habló, la Organización Mundial de la Salud habló de manera muy positiva sobre el uso de la desametasona. Y la gran ventaja es que es un producto que está en México, es un producto que se usa. Entonces ahí sí yo quisiera saber, bueno, en primer lugar, qué tratamientos se les están dando a los enfermos, qué disponibilidad hay del producto, cómo se está tomando esta situación. Y aprovecho de una vez para plantear mi segunda pregunta, para que no se quede así, es en relación al tema del seguimiento, del programa de la Ciudad de México de pruebas, de hacerle un seguimiento a los que están resultando positivos y seguir su cadena de contactos a fin de poder tener un control más estricto de la epidemia. Pregunto, la Ciudad de México es la única entidad en todo el país que no tiene laboratorio de biología molecular, tiene que apoyarse de la Federación, pero lleva este programa que es muy ambicioso. Si pudiéramos tener una explicación de si realmente lo van a poder hacer, si están participando la Secretaría de Salud, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por ambas preguntas. Empiezo por la segunda. El programa de la Ciudad de México no es un programa para hacer pruebas, aunque así lo han caracterizado algunos medios de información, desde la primera conferencia de prensa de la doctora Sheinbaum, y recordarán que la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, lo presentó aquí la semana pasada. No es un programa para hacer pruebas, es un programa integral de atención comunitaria de COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata, el objetivo no es hacer pruebas, el objetivo es identificar tempranamente a personas que tienen mayor riesgo de complicarse si se infectan del virus que causa COVID-19, que son las personas mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades crónicas. Segundo lugar, habiendo identificado anticipadamente a estas personas, a estas poblaciones, a través del sistema del sistema local de salud, los servicios estatales de salud y otras instituciones que se relacionan con el bienestar comunitario, tener una detección anticipada basada en síntomas, primariamente basada en síntomas, y con un componente complementario de identificación, desde luego, de contactos y de zonas de transmisión. De especial interés es la atención de investigación y atención temprana de brotes. Y hay sitios cerrados como los centros de reclusión, como los mercados, destacadamente la central de abastos, en donde se requiere un esfuerzo específico para detectar a las personas. Entonces, es un programa integral, ya están circulando, se están poniendo unos materiales informativos con 6 elementos básicos de prevención y que ayudan a la detección temprana. Y a eso voy, que es el centro de su pregunta. Uno de los retos es diversificar la provisión de servicios diagnósticos a través de otros centros de procesamiento de muestras que se estarán instalando en distintos puntos de la ciudad, precisamente para aumentar esa capacidad, ¿verdad?
Dexametasona, nos queda muy poco tiempo, pero lo mencionamos hace unos pocos días, pero qué bueno que lo vuelve a señalar. Dexametasona es un medicamento antiinflamatorio muy potente de la clase química de los esteroides. El medicamento existe en México y en el mundo desde hace casi 50 años. Se utiliza para ciertas enfermedades inflamatorias que tienen una inflamación grave. Hace el día 16 de junio, el martes pasado, hace una semana justamente, la Universidad de Oxford liberó datos preliminares de un estudio clínico en donde investiga la posible utilidad de dexametasona para el tratamiento de COVID grave, solo para COVID grave, enfatizo, solo para COVID grave, y a dosis bajas de dexametasona, COVID grave, solo dosis bajas. ¿Por qué lo enfatizo? Porque desafortunadamente cuando esta información permea a los medios públicos, existe una avidez, tanto de personal de salud como de la población en general, de buscar el medicamento, guardarlo en reserva o empezarlo a utilizar a la menor provocación cuando alguien tiene fiebre, tos, dolor de garganta, los síntomas básicos del COVID leve. Entonces, dexametasona todavía son datos preliminares que sugieren que podría tener utilidad en reducir la mortalidad en personas con COVID grave. Por lo tanto, dexametasona está en manos del uso juicioso del personal de salud que atiende a las personas con COVID grave, ya sea críticamente enfermos o las personas hospitalizadas. Pero no debe utilizarse de una manera indiscriminada por personas que tengan la forma leve de COVID. La dexametasona produce efectos secundarios, aumenta la presión arterial, suben los niveles de glucosa, puede haber acumulación de líquido en el organismo. Si una persona padece hipertensión, puede causarle una crisis hipertensiva. Una persona con enfermedad cardíaca podría precipitarle un episodio de insuficiencia cardíaca, sube de peso, muchas complicaciones. Gracias. Son las 20:03. Le agradezco al doctor Cruz Vega, doctora Lomía, les agradezco a todos ustedes y a la población en general por estar atenta a estos mensajes. Muchas gracias. Quédate en casa.